Te cuento que yo quería ser docente en educación física. Anhelaba ser ¿En maestra serio? sí, pero en ese entonces me recuerdo que educación física solo podías ir a estudiar a Guatemala. Que yo siempre he tenido inclinación por la naturaleza. Amo la naturaleza, a los animales, a las plantas. Entonces siempre mi mamá decía, es que, ¿qué hago yo con esta patoja que está haciendo una plana y pasa una mosca y se queda viendo a Se la le va. mosca? Se le va. Mira, yo iba caminando por la vereda y escuchaba gritar en la hondonada a niños que estaban dejando a sus animalitos pastorear o algunos sembrando y me decían, Señor, espérenos, ya vamos para la escuela. Muchos de ellos emigraron a los Estados Unidos por la falta de oportunidades acá y porque muchos, fíjate que tenían la idea de que sabiendo leer y escribir, ellos tenían la opción de irse para mejorar su calidad de vida. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Desde Cero Podcast. Soy Carol Contreras y hoy vamos a tener una charla con una invitadaza de lujo. Ella es Silvita Morales y vamos a platicar un poco de la educación, de su experiencia como maestra, porque estamos ya por celebrar, creo que mañana, si no estoy mal, es el Día del Maestro. Así que estaremos platicando un poco sobre estas anécdotas de estudio. Bueno, yo creo que voy a hacer un poco de memoria también de esa mi época de estudiante. Vamos a platicar un poco con ella, conocerla también porque es una mujer muy querida en el medio. Así que bienvenida, Silvita, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carol. Qué gusto poder conversar contigo y el privilegio de estar en este episodio. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí, sí. No contabas con mi astucia. Exactamente. Bueno, Muchas ya te había gracias por la dicho, creo que invitación. hace un par de semanas Sí, también te había dicho de repente y hacemos algo, pero de repente le dije, bueno, hoy sí te toca. es el día, es el día. Es el día, son vacaciones de medio año. ¿Por qué son las vacaciones del medio año? Creo que es porque ya estamos cansados de que empezamos desde enero y necesitamos un nuevo respiro en junio. Entonces, recapitular un poco, pienso yo. Pero especialmente el 25 de junio, si no estoy mal, es el Día del Maestro. Así es. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta de ser parte de este gremio tan especial como son los maestros. ¿Cuándo estudiaste para maestra? ¿Estudiaste magisterio? ¿O cuándo dijiste, no, lo mío es enseñar? Fíjate que, bueno, realmente cuando yo en mi tiempo no teníamos muchas opciones de elegir qué estudiar. Más que todo tus papás eran los que te decían, ¿te vas a dedicar o vas a estudiar esta profesión? O fue lo que sucedió en mi caso. Te cuento que yo quería ser docente en educación física. Anhelaba ser ¿En maestra serio? sí, pero en ese entonces me recuerdo que educación física solo podías ir a estudiar a Guatemala. No se me dio la oportunidad, entonces mamá me dijo, bueno, estudia para ser maestra de primaria. Igual es casi lo mismo, ¿verdad? Enseñar, lo único que no vas a enseñar ejercicios. No nos vas a Pero poner a correr, sino que... exactamente, entonces soy egresada del Instituto Normal para Señoritas de Occidente, en donde salen las mejores maestras del mundo ¡Eso! mundial. De ahí Ahí, salimos Carol. las mejores. Sí, ahí inicié a estudiar primaria y luego en la Universidad de Landívar estudié mi profesorado con especialización en ciencias naturales. Entonces siempre me he ido en esa misma línea de la educación. Soy administradora educativa y tengo el magíster en docencia superior, todo enfocado a la docencia. No, ya me di cuenta. O sea, tú dijiste aquí, vamos a pulir esta habilidad y con todas las herramientas que te da ahora también la universidad, puedes pulirte pues en materia precisamente. Exactamente, como especializarte, ¿verdad? Y yo creo que al final es porque me ha gustado mucho la docencia. Creo que si Dios te envía con un propósito a esta vida, yo creo que el propósito de Él era que yo fuera maestra. Entonces lo disfruto mucho, amo mi profesión y por esa razón, pues creo que seguí en esa misma línea.
¿Y cómo fueron tus primeras experiencias? Ay, Carol, pues vieras de que yo me inicié en el sector privado, en un colegio que me sirvió de plataforma realmente para pulirme, porque era recién egresada del instituto. Y bueno, pues uno hace sus prácticas y todo, pero nunca puedes comparar esa práctica con la realidad. Claro. Entonces era muy joven, comencé dando grados ya superiores, quinto primaria, pues, pero yo era jovencita, Pero es una ¿verdad? señorita, Sí, imagínate, eras sí. el crush seguramente de muchos de los niños y estudiantes. Y ahora me los encuentro y cuando los veo digo, bueno, realmente no estaban no estaban tan pequeños, pues ya eran eh, preadolescentes. Claro, los Sí, años pasaron por ellos, no por sí. ti. Pero vieras que sí, fue una experiencia muy bonita. El sector privado lo pulen a uno. Es una exigencia diferente. Ahora que yo trabajo en el sector público, lo veo, ¿verdad? Y hasta podría decir que en muchos colegios o en instituciones privadas, pues realmente no pagan lo requerido para esta profesión, que creo que se ha venido como deteriorando, porque me dice mi abuelita me decía, antes ser maestro era, pues era una profesión de verdad de lujo, no cualquiera podía ser maestro. Ahora, pregúntale a los papás, muchos tienen comentarios diversos acerca de esta profesión, ¿verdad? A veces son muy negativos y a veces son positivos, que es en su mayoría, ¿verdad? Pero no podemos descartar que se haya minimizado un poco esta profesión. Y mira que tiene mucha responsabilidad un maestro, porque toda profesión, todos los profesionales que existen hoy en día fueron educados o pasaron por primera instancia con un maestro de nivel primario, con un maestro de nivel básico. Y entonces esta profesión para mí sigue siendo una de las más importantes, pero como tú dices, a lo mejor se ha ido deteriorando, como creo que en general se han ido deteriorando otras carreras. Creo que hasta cierto punto tal vez la educación ha disminuido mucho a raíz de las plataformas, a raíz de tantas innovaciones que hay en Sí. educación. Sin embargo, creo que sí se ha perdido un poco porque un maestro antes sí te exigía mucho más. Yo lo veo ahora con mis hijos, por ejemplo, y bueno, yo quizá porque soy algo de la vieja escuela, que ahora los maestros se cuidan mucho de corregir a un niño o de si les dejan muchas tareas, ahora menos porque los papás se enojan y entonces hay como por ahí un poco de riña entre padres y maestros. Entonces, Exactamente. ¿qué diferencias has notado tú, que te digo, de hace 10 años comparado con ahora, por ejemplo? Pues tú mencionaste un punto, pero bastante importante, que es la vieja escuela y la escuela moderna. Podemos rescatar muchísimas cosas de la vieja escuela, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los valores, Carol, los valores, como tú dices, los maestros. Bueno, yo tengo en mi memoria, ¿verdad? Y recuerdo con mucho cariño a mi docente, mi maestra de primaria. Ella me sacó de primero a sexto primaria. Entonces me acompañó, ¿verdad? Para mí ella fue como parte de mi familia, era como una segunda mamá, por decirte. Pero como yo era algo retraída, Un poquito. un poquito retraída, yo me recuerdo que, mira, me metía unos mis coscorrones y jalones de oreja y lejos de que mi mamá dijera, bueno, mire maestra, ¿qué está haciendo con esta criatura? ¿La está traumando o la voy a demandar? Ella decía, dele señor, dele con libertad para que esta patoja Aprenda. aprenda. Y mira, pues estamos acá, no hemos sido personas traumadas, dañadas psicológicamente, pues físicamente tal vez sí tuvimos, no Tal lo vez sí tuvimos por buscamos, ahí un par no de lo situaciones. buscamos, pero fue bueno en su momento, ¿verdad? Pero como dices tú, lamentablemente la sociedad ha cambiado. Si yo quisiera ser ese tipo de maestra hoy en día, yo ya estuviera metida en el bote, ¿verdad? Porque Saber con cuántas demandas estuvieras. sí, Viéndolo desde el punto de vista que la educación en los niños y jóvenes de ahora es completamente diferente también. Silvita, yo he exactamente. visto mucho más altas las faltas de respeto, que se sienten con más Sí. libertades.
se sienten como por encima de los maestros. Claro. Yo me imagino que tendrás muchas anécdotas al respecto. Pero ahora que mencionas sobre tu infancia y la maestra, yo tengo una y se las voy a contar porque siempre me pasa que cuando entré, bueno, en la primaria también tuve una maestra en primero primaria. Yo me acuerdo que si uno no ponía atención le pasaba a uno dando con un anillo o con una paletita en la punta de los dedos. Era Pero común. me cambiaron del colegio de primaria, me paso a otro colegio en básico. Y entonces tenía yo 12 años por ahí, entonces ya iba en la rebeldía, se da cuenta, donde uno anda descubriendo qué va a hacer con su vida. Y tenía una maestra de música, me recuerdo, y éramos tantos alumnos en el aula, y entonces yo no quería usar flauta. Yo no tenía flauta y entonces llevé como otra opción de instrumento y entonces yo era algo rebelde, no ponía atención y yo creo que... Eras de mi equipo. Yo creo que por ahí, yo no voy a decir, no me acuerdo ahorita qué fue lo que le dije a la maestra, pero sí recuerdo que la maestra me llamó la atención y me dijo, tráigame su cuaderno, le voy a mandar una nota a su papá. Y entonces escribió una nota diciéndole a mi papá que yo me había portado mal, que le había respondido y que por favor hablara conmigo, si no iba a tomar medidas en el colegio. Y entonces yo así bien orgullosa de mí misma dije a mi papá, ahorita le va a mandar a decir saber qué tanto a la maestra y se lo enseñé. Y vino mi papá y le respondió en el mismo cuaderno y le puso, señor, pongo a su disposición a mi hija, usted tiene todo el derecho de corregirla y tomar las medidas que considere necesarias. Y firma. ¡Ah! Mira, a mí me dolió tanto. Y la maestra súper orgullosa porque mi papá le respondió de que usted en el colegio, usted tiene la autoridad sobre mi hija, ¿verdad? Hasta ahora creo que lo entiendo un poco. En ese momento yo pasé con un sentimiento que ustedes no se imaginan. Y entonces yo dije, no le vuelvo a dar una nota a mi papá. Porque mi papi me pone, pues, me entrega completa al colegio. Y creo que tenía toda la razón porque cuando tú dejas a tus hijos en el colegio, tú no puedes estar ahí para verlos. Y si uno sabe que en la casa son un terremoto o pues tienen su personalidad, en el colegio no es que la cambien. Y por supuesto que el maestro tendría la autoridad para corregirlo o por lo menos tratar de minimizar un poco a lo mejor ese comportamiento. Entonces comparto esta parte porque yo en su momento me sentí ofendida que mi papá no me haya defendido. Bueno, y por otro lado, fíjate que también la educación moderna ahora pues se enfoca mucho en, digamos, la forma de aprendizaje, la forma de evaluar a los estudiantes. Y eso me gusta, porque, y lo tenía malo la escuela antigua, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, antes, si tú no memorizabas algo y no lo sabías decir como lo decía el libro o como lo decía la maestra, si no tenías la capacidad de memorizar, entonces estaba mal. No podías decirlo. Si tú no tenías cierto promedio, si no ganabas matemática o idioma español, eras un estudiante que de verdad de mal rendimiento. Mientras que hoy nosotros sabemos de que una nota no determina a un buen estudiante, sino que hemos descubierto que hay muchas formas de aprendizaje, que los niños aprenden y tienen, ¿qué te dijera? Diferentes formas de aprender y además tienen también, uno como docente tiene la posibilidad de descubrir en ellos habilidades y talentos en donde tú puedes orientarlos para que puedan ser mejores. Por decirte, hay estudiantes, como dices tú, que son chuecos para la mate, pero ahí los ves tan habilidosos en ejecutar un instrumento. Entonces uno dice, de veras, este estudiante, pues obviamente tiene que aprender la matemática, pero no lo puedo etiquetar y decir, es pésimo estudiante, como lo decía. Como te etiquetaban antes. Y tenés toda la razón porque que ahora encuentren otras herramientas los maestros justo para pulir cuáles son las habilidades y capacidades de los estudiantes o por lo menos no minimizarlo. Claro. Porque antes, como tú dices, era una cuestión de tenías que ganar matemática, español y salir tal cual, pero tener ahora otras opciones donde podés pulir una habilidad, que si tocar un instrumento o a lo mejor son más habilidosos en lenguaje, en idiomas, en deporte. Y poder pulir esa habilidad hace que esta persona pueda destacar en otras situaciones de la vida, pues, o en elegir una carrera que vaya más acorde a lo que quiere. Exacto. Porque también antes las carreras eran menos. Ahora hay tantas de estudiar opciones. Menos. Ahora es increíble la variedad. Gama, sí. Yo recuerdo que mi maestra estaba empecinada en que yo,
que tenía razón, ¿verdad? Yo tenía que lograr ciertas competencias, pero ella quería que yo fuera muy hábil en las matemáticas. Y mi hermana mayor, ella era, mira, toda la vida fue abanderada, toda la vida, Carol. Ella, su promedio fue 100 en toda su vida. No me preguntes mi promedio. No voy a compartir No, mi no. número. Entonces resulta ser que el tema de la clase era la división y ella me pasó al pizarrón y yo veía el pizarrón, mira, yo decía, saber, de veras, no sabía nada. Y ella muy molesta, me recuerdo que mandó a traer a mi hermana y le dijo, mire Gaby, mire, su hermana no sabe nada. Entonces, qué trauma, Eso sí me me estoy generó un desahogando, trauma. sí, qué trauma. Menos mal que todas mis compañeras me querían y sabían que no era tan chueca, ¿verdad? Pero voy a que, mira, pues a lo que mi maestra quería era que yo fuera, que fuera buena persona, que me desarrollara en todas mis habilidades. Pero eso valoro mucho de la escuela moderna, de que no necesariamente tengo que ser lo mejor en cierto curso para ser un buen estudiante. Al contrario, ahora, como dices tú, hay mucha amplitud para decir es bueno. Y de eso creo que se trata también la educación, ¿verdad? De descubrir en un estudiante cuál es el objetivo de vida o orientarlo para un plan de vida. Totalmente, orientarlo para un plan de vida. Mira qué gran palabra acabas de decir, porque sí desde muy pequeños o en la pubertad y adolescencia, donde no sabes qué está pasando contigo, encontrar esa guía también. Y esa es parte de lo que hace un maestro, ser un guía para la vida de sus estudiantes. Hablábamos de las matemáticas, hablábamos de esto, de lo otro. ¿Cuándo llega a ti la idea o esa luz de decir, no, lo mío son las ciencias naturales y por acá esto es lo que quiero aprender y lo que voy a enseñar? Fíjate que yo siempre he tenido inclinación por la naturaleza. Amo la naturaleza, a los animales, a las plantas. Entonces siempre mi mamá decía, es que, ¿qué hago yo con esta patoja que está haciendo una plana y pasa una mosca y se queda viendo a Se la le va. mosca, se le va? Pero porque tenés la inclinación hacia lo externo, me imagino, ¿verdad? Entonces, siempre me gustó la naturaleza. De hecho, mi papá, recuerdo que trabajaba en una institución donde sembraban trigo y hacían mejoramiento del trigo. Y me encantaba ir a su trabajo porque había plantaciones de trigo y de otras especies, ¿verdad? Árboles frutales, etcétera. Yo decía, qué lindo estar en este lugar, ¿verdad? Sin entender, ¿verdad? Que era un trabajo. Para mí era como ir a una excursión. Entonces yo le decía a papá, yo quiero ser agrónoma y voy a ser agrónoma, pero no tuve la oportunidad de seguir esta carrera, pero la vida me presentó la oportunidad de especializarme en ciencias naturales, que me ha encantado, ¿verdad? Y trato de transmitirles a mis estudiantes ese amor, ese respeto hacia la naturaleza que tanto lo necesita, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa conexión que se ha perdido también, Carol, porque te digo, hoy en día la tecnología pues es buena, pero también es un arma que afecta muchísimo a la juventud. No solamente a la juventud, yo pues doy clases a nivel de básico, pero también a los niños pequeños. Por Es ejemplo, increíble. los bebés, los niños pequeños que ni siquiera están en la escuela, ya están haciendo uso de la tecnología. ¿Qué contacto pueden tener con la naturaleza? Es imposible. Y menos tenerle amor si no la conocen, ¿verdad? Entonces, creo que ahí nace, fíjate que siempre me gustó ese contacto con la naturaleza, eh, descubrir qué hay, ¿verdad? Y los beneficios y lo mucho que nos brinda. Y es algo que disfrutas y que haces mucho. Yo llevo rato diciendo que me le quiero pegar cuando sube una montaña. A un volcán todavía no me animo, mi condición física no me lo permite. Pero un día de estos, yo que no se acabe este año sin que me pegue ahí contigo a uno de tus recorridos, porque quien conoce a Silvita, quien la sigue en sus redes, nota esta interacción justamente con la naturaleza. Cuando hablas de la tecnología, y por supuesto que ha sido de mucha influencia positiva en nuestra vida, porque claro que ahora nos ayuda mucho, pero de igual manera también hay como cuando llega algo
tan bueno o algo nuevo, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál crees tú que ha sido el reto en la actualidad o alguna anécdota que me compartas de este año? ¿Cuál crees que ha sido tu reto más grande a raíz de la tecnología? Yo pienso que es competir con la tecnología, Caro. De veras, para nosotros los docentes es competir. Eh, Tal vez no en mi caso directamente, pero por ejemplo, te voy a decir, recientemente nosotros tuvimos una actividad donde se fomenta la literatura, que los niños escriban, que desarrollen habilidades en cuanto a la escritura y que pues descubran ciertas gamas, ¿verdad?, de la literatura. Y resulta ser que casi todos los trabajos eran sacados del internet, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Porque eso te hace pensar que los niños de verdad no tienen interés en descubrir, en conocer, sino más bien de responder a un requerimiento, a un trabajo o a una nota. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque ahora, hoy en día, la tecnología te lo brinda tan fácilmente, ¿verdad? Antes, Todo en te nuestro resuelve. tiempo, si tú no hacías un trabajo y no investigabas, o no lo entregabas, O perdías o tenías que prácticamente. trabajar, o tenías que trabajar para entregarlo, pero no había forma. Pero hoy en qué decir, tal vez 15 minutos, ellos pueden tener un trabajo. Y lamentablemente es engañarse a sí mismos, porque dime tú, ¿de qué van a creer, qué van a aprender de eso? No, No, y menos si no lo transcriben, por lo menos, para tener una idea más clara de lo que escriben. Fíjate que exactamente. yo doy un curso en la universidad, es un curso muy práctico, pero eventualmente les dejaba tareas a los chicos, pero se las pedía a mano. Y todos, o sea, la mayoría se molestaban, pero ¿por qué a mano, Lick? Porque es la única forma que aunque lo hagan con inteligencia artificial, al transcribirlo se les quede un poquito de lo que están investigando. Es cierto. Porque ahora tenemos tanta facilidad de encontrar lo que se necesite en cuanto a educación, trabajos, como tú dices, cumplir con las tareas, pero solo lo pides y tienes todo el trabajo completo. Con suerte copian y pegan y lo imprimen y ya estuvo, pero o sea, ni siquiera se dignan a mover por ahí algunos detalles o por lo menos corregir cosas, pero sí, está ese gran reto definitivamente Sí, también para ustedes como docentes de poder también identificar cuándo es un trabajo de investigación que sí lo hicieron con dedicación o simple y sencillamente fue algo como muy básico claro. y muy rápido. Entonces es increíble cómo esto puede venir tanto a beneficiar como también a perjudicar hasta cierto punto por el hecho de acomodarse a Claro, tener la información tan accesible. claro. Que hablando de información y de acceso ilimitado, porque ahora con internet tenés acceso Sí, a tanta cosa, tú trabajas en un instituto donde hay muchos alumnos. Siempre creemos que un maestro es su responsabilidad y única responsabilidad es educarlos en su materia, tal cual. Pero hay una parte más profunda y es el hecho de cuánto tú te puedes involucrar ujú. con un estudiante en sus emociones, en la etapa que está viviendo. Cuéntame una anécdota al respecto. Tengo varias, Carol, Has de tener pero pues muchísimas sí, con sí, tantos años sí, de con experiencia y tantos años de tantos alumnos. experiencia, pero algo que ha marcado mi vida muchísimo es que después de trabajar en el sector privado, yo pasé al sector público y me tocó trabajar en una aldeíta de Sibilia. Entonces yo tenía que viajar y caminar. Para ir a la escuelita tenía que caminar aproximadamente 2,5 kilómetros, 3 kilómetros a lo sumo. Y pues era una actividad que disfruté como no tienes idea, porque obviamente me gustaba la naturaleza. Y conocer a los niños de la aldea, que es otro tema, ¿verdad? Porque, mira, yo iba caminando por la vereda y escuchaba gritar en la hondonada a niños que estaban dejando a sus animalitos pastorear o algunos sembrando y me decían, Señor, espérenos, ya vamos para la escuela. ¡Ay, Eh, qué bonito! sí, mira la humildad de los niños de las aldeas y el amor con que te reciben es algo que de verdad yo nunca voy a olvidar. Es algo que ha marcado mi vida de una manera muy especial y a la fecha,
gracias a las redes, encontré a varios estudiantes de esa aldeíta. Muchos de ellos emigraron a los Estados Unidos por la falta de oportunidades acá y porque muchos, fíjate que tenían la idea de que sabiendo leer y escribir, ellos tenían la opción de irse para mejorar su calidad de vida. Y tengo el contacto de muchos estudiantes, pero de una estudiante en especial, que un día me escribió y me dijo, señor, le agradezco porque usted marcó mi vida. Recuerdo que usted llevó muchos libros a regalar a la escuela y me regaló una Biblia. Yo no lo recuerdo, fíjate, Carol, yo llevé cosas de mi casa para darles a ellos con la inquietud de que leyeran. Y me dijo, ese libro me ha servido para siempre. Ay, Y mira, se me puso la sí, piel. es lindo, vieras. Y ella vive ahora en los Estados Unidos, ya es una mamá con hijos, es una persona a la que yo ahora respeto y admiro mucho. De hecho, me ha invitado a regresar y gracias a eso he regresado a la comunidad a visitar a su familia. Y la hermana que se quedó viviendo con los papás me dice, señor, se recuerda cómo era nuestro caso. Nosotros vivíamos en la pobreza absoluta. Llegábamos a la escuela a veces sin comer y llegábamos solo porque podíamos comer una galleta o algo y no teníamos luz, no teníamos agua. Y ahora que mis hermanas se fueron, pues nosotros tenemos una mejor calidad de vida. Y eso gracias a que, mira, tuvieron la habilidad de por lo menos, si no fueron profesionales, aprendieron a leer y a escribir y a luchar, ¿verdad? Y a vivir de una manera mejor. Entonces digo yo, por muy poco que como docente tú puedas hacer, definitivamente marcas la vida de un estudiante. Te van a recordar por bueno o te van a recordar por malo. Pero de que te recuerdan, Pero de que te recuerdan, te recuerdan. Y esa es una anécdota que de veras yo valoro mucho y le agradezco a Dios. Porque como te digo, tal vez el trabajo de un docente no es así de que comparado a, ¿qué te digo?, a una profesión X. Claro. Pero lo que te trae de alegría y de satisfacción es ver eso, que hay muchos estudiantes, los encuentras y ahora son doctores. Mire, señor, usted fue mi maestra y yo estoy hablando con un doctor que me va a atender. Ay, aprovechando que te veo, me duele aquí, me duele aquí. O un Sí, abogado, ay, mira, estoy pasando por una sí, situación un poco sí, difícil en ese momento. Mira, cómo un maestro sí influye. Creo que, por eso te decía, no es solo una cuestión de educación, sino que tanto como persona al final haces por un estudiante y sí puedes marcar la diferencia. Cuentas una anécdota, pero yo sé que hay muchísimas más similares o diferentes, pero que sí han marcado la vida de un estudiante, la vida de una persona que en su momento lo viste como niño, como niña o como adolescente y ahora, como tú dices, ya tienen su vida hecha, sí, pero seguro te recuerdan porque de una u otra manera marcaste su vida. sí. Decías algo sobre pues, estas áreas rurales y que sí son bien difíciles y a veces no somos conscientes de lo que podemos hacer con una mínima intención o con un pequeño acto de generosidad, sí podemos notar la diferencia que podemos hacer en estos ambientes. ¿Qué pasa ahora con los estudiantes que están acá, en Shela, aquí en el centro, que te mueves con personalidades completamente diferentes, que quieren hacer mil cosas, quieren comerse el mundo? Y claro que hay una gran diferencia con aquellos niños de áreas rurales donde, como tú dices, qué importante, con solo aprender a leer y escribir, para ellos es abrirse una oportunidad, Ujú. porque es increíble cómo les cambia totalmente. Y aún en la actualidad la tasa de analfabetismo sigue siendo alta, Terrible. Silvite, porque Sí, pareciera que hay más oportunidades de estudiar, pero no, no. es increíble. Es aquí mismo en Quetzaltenango, no para salir tan lejos, de verdad hay áreas muy cercanas a Quetzaltenango de muchos niños y jóvenes que no tienen la oportunidad o priorizan al final trabajar Exacto. antes que estudiar. Y entonces ahí también se chocan con la cuestión de que te provoca el no saber leer y escribir, porque también te genera como cierta desventaja. Así es. Pero si nos vamos a este otro lado, con estos niños que tienen la oportunidad, estos adolescentes, que sus papás tienen las posibilidades de tenerlos estudiando, de darles las herramientas para poder mejorar sus oportunidades. ¿Cómo ves tú
a esta juventud que está aprovechando esas oportunidades? Pues hay de todo, Carol. Hay niños que son muy responsables, que son muy conscientes de esa oportunidad. Y al final creo que se trata de, de la base que traigan ellos de casa, ¿verdad? Porque hay muchos estudiantes, te digo, que son muy responsables, Carol, y de verdad trabajan y se mira el esmero que hacen. Y por otro lado, hay otros estudiantes que como que están como con un poco de inconsciencia, ¿verdad? De que es una bendición el poder estudiar, como tú dices. No todos tienen la oportunidad de poder hacerlo, ¿verdad? Por muchas situaciones. Hay muchos estudiantes que, en mi caso, hoy en día, hay muchos estudiantes que laboran por la tarde y que hacen un esfuerzo extraordinario por responder a sus estudios, ¿verdad? Y por otro lado, hay niños que les brindan de todo y no están haciendo nada. Entonces, creo que el problema reside en los valores que tú estás inculcando también en casa, porque a muchos papás lamentablemente se les olvida que educar y enseñar principios es en el seno de la casa, ¿verdad? Es la esencia de la familia. Y hay muchos estudiantes que lamentablemente llegan a reflejar lo que pasa en casa. Eso es muy común, ¿verdad? Entonces, el llamado también a los padres de familia es de que la educación es un proceso tripartito en donde participan los estudiantes, pero requiere de verdad el apoyo de los padres y nosotros tenemos una pequeña parte ahí. Hay papás Claro. que se confunden y piensan que sea el maestro el que eduque. Y no, pues nosotros Es no, su responsabilidad, el es mi maestro que eduque. responsabilidad. Sí, y de repente, de pronto tú quieres corregir ciertas actitudes. Hay papás que lejos de apoyarte, te dicen, es su responsabilidad, es usted el malo, ¿verdad? Y eso no está correcto, ¿verdad? Entonces, eso limita mucho, Carol, a que nosotros podamos trabajar, muchos maestros, y me incluyo, tratamos la manera de enseñar o sí, de enseñar a los estudiantes de manera integral, ¿verdad? Como les digo yo a mis estudiantes, para mí fácil es transmitir un conocimiento y decirles, mire, memorícese usted eh, las diferentes formas de las nubes, que va a trascender, no sé si va a trascender o no, pero me interesa más que ellos se preparen a nivel integral, ¿verdad? Que algo que yo todavía manejo desde la escuela, desde el colegio donde yo inicié. Fíjate que a los estudiantes le hacían marginar sus hojas del cuaderno de diferentes colores según la asignatura. Y yo lo sigo poniendo en práctica y les digo, no es ganas de molestar, sino esto es disciplina. Si usted logra mantener ese orden, mantener esa calidad de trabajo, mantener la belleza, la creatividad en lo que hace, usted va a ser una persona de excelencia. Pero eso lo descubrí yo a través de este colegio, ¿verdad? Donde te exigía que como docente tú tenías que pedir esas cualidades, ¿verdad? De trabajo. Y ahora yo lo sigo poniendo en práctica y hay niños que me dicen, ay, señor, qué aburrido, así será, pero es necesario, porque a través de una acción simple puede llegar a aprender muchas cosas. Me parece súper interesante. Yo me recuerdo también cuando estudié en el colegio, en el básico, ay, nos exigían el marginar Las las hojas. hojas. Y luego en diversificado tuve una maestra de caligrafía, que gracias a ella, señor Mirna, si usted me ve por acá, gracias a usted tengo una letra tan bonita, me chulean mi letra, porque yo soy perito contador, pero ella o sea, sí nos atacaba con las planas de los óvalos, con hacerlo justo. Y a veces en el momento no valoramos como estudiantes ciertos detalles o ciertas técnicas y herramientas que aplican los maestros, pero tienen un propósito. Y tal vez no lo vemos en el momento, pero sí a un mediano plazo o a un largo Claro. plazo notamos que hay una diferencia. ¿Qué otra herramienta aplicas tú en tu día a día con los estudiantes? Y, espérate, le vamos a agregar algo ahí. Y que aplicaste con tus hijas, por ejemplo. Bueno, fíjate que yo sí soy del pensamiento de que aprendes a través de la práctica, Exacto. definitivamente. Entonces, a mí me gusta que mi curso sea muy práctico,
muy participativo. De hecho, hay temas, ¿verdad?, que son a nivel práctico. Bueno, y que también mi curso me lo permite, ¿Qué ¿verdad? te los llevas a la montaña? Me ¿En serio? A ver, recientemente, cuéntanos. no, recientemente hicimos una jornada de reforestación, te Ajá. cuento. ¡Hala, qué bonito! Y tenía un poco de temor porque, fíjate, son, que te digo, 300 estudiantes. Por supuesto que van otros docentes acompañándome, pero ya ves tú, es en un ¿Cuántos ratito, estudiantes? casi 300 estudiantes. ¡Wow! Fuimos a realizar esa jornada ¡Qué y responsabilidad! mucha responsabilidad, pero también muy gratificante, Carol, porque saber de que para muchos será una jornada para mí representa mucho. Y les digo, de veras, chicos, el hecho de pensar que estos arbolitos en un futuro, que probablemente yo no lo vaya a ver, el Ajá. resultado, va a servir de mucho para no solo para ellos, sino para las futuras generaciones. Entonces, yo aplico mucho que sea práctico. Me gusta que lo que ellos aprendan lo lleven a la práctica para que se les quede, ¿verdad? Porque a veces uno solo de esa manera lo vas a aprender y lo vas a retener para toda tu vida. ¡Qué interesante! Me encantó. Sí. Llévame para la próxima. Vamos a armar una jornada de Sí, y reforestación. mira qué bueno porque es una parte también de hacer conciencia y caemos nuevamente a esta responsabilidad que tiene un maestro de ser influencia positiva en los Claro. estudiantes. Entonces, que puedas encontrar las herramientas, las formas, por muy creativas, por muy divertidas que les puedan parecer a los estudiantes, retadoras también para que puedan como hacer ese esfuerzo y notar que sí tienen capacidades que pueden pulir a lo largo de su vida. Mi querida Silvita, ahora que estamos ya en medio año, yo me imagino que entre diciembre y los primeros días de enero tú haces tu plan de estudios, sí, haces tu contenido y haces todo de acuerdo a lo que te solicita seguramente el lugar, pero también pues tú ya tienes tu plan. Ahora que estamos a medio año y que hacemos un poco de conciencia, tenemos que autoevaluarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué metas estoy cumpliendo hasta este tiempo? Pero todavía tenemos unos meses más para retomar. ¿Qué les dirías tú a tus estudiantes y a la audiencia en general que pudieran, tres tips que pudiésemos aplicar para retomar, para después de agarrar este nuevo aire que estamos la mayoría en cierto descanso? Claro, los papás siguen trabajando, pero es importante conectar esa conciencia. Mis hijos están de vacaciones o están de descanso, pero ¿cómo podemos hacer como un respiro y autoevaluar y hacia dónde encaminarnos nuevamente? Por ahí que nos puedas orientar con unos 3 tips. Fíjate, Carol, que yo creo que es necesario, muy necesario, que los estudiantes, para que puedan rendir, tengan descanso, tengan recreación. Y no te digo que se vayan de vacaciones al extranjero, ¿verdad? Porque es mucho pedir para muchos, Claro. pero por lo menos cambiar la actividad, decirle a los, por ejemplo, a los niños, te vas a poner a hacer alguna actividad deportiva durante una hora aquí en la casa, si no quieres que salgan, ¿verdad? Pero que se activen es recomendable, pero que cambien la actividad, que dejen la tecnología un poco. Sí, porque ahorita que están de vacaciones, antes era solo las tardes, pero ahora es de todo el día si están de Todo el día, descanso. todo el día. Y eso afecta muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que es básico también tener un tiempo de calidad con los hijos, ¿verdad? El escucharlos, el conocer cuáles son sus problemas. Ellos tienen problemas, Carol. Tal vez para nosotros no son problemas, pero al nivel que ellos están, cada niño, cada adolescente tiene ciertos, no sé, están pasando por ciertas tormentas. Y a veces nosotros, como papás, ¿verdad? Lo dejamos pasar y decimos, si yo tengo problemas grandes, que se aguante este patojo. Pero es bueno tener esa conexión, ¿verdad? Familiar. Yo veo muy pocas familias que tengan la forma habitual de compartir un tiempo, ¿verdad? Si no es sentados viendo algo en la tele, no pasan de ahí, pero el tiempo de calidad con tus hijos es importante. Yo creo que eso les refuerza mucho la seguridad, les refuerza mucho el amor propio
Y con que tengan eso, Carol, yo creo que ellos están listos para afrontar cualquier cosa y afrontar de buena manera los estudios, ¿verdad? Pero hay muchos niños que de verdad están en el total desamparo y eso no los hace rendir. Entonces, ahorita es un buen tiempo, es un tiempo propicio para hacer actividades. ¿Qué te digo? Yo no sé, imprimí ahí una lotería en casa y jueguen una lotería, pues, en familia. Ay, mira, mis hijos son fan de la lotería por mi mamá. Mi mamá cuando viene los puso a jugar el año pasado, hace como 2 años, la lotería. Yo me quedé sorprendida porque mis hijos son pequeños, pero verás cómo pueden cantar la lotería, es súper divertido. Pero solo cuando viene mi mamá, ya me voy a poner yo a jugar con ellos. Háceme el favor. No, pues algo, una actividad al final lúdica, pero que también sea aprovechada para que aprendan. No solamente algo, ¿verdad? Algún Claro. tema, sino que aprendan valores, ¿verdad? La unión familiar es algo básico, pienso. Me parece, por favor. Tómenlo en Actívense, cuenta, ajá, por favor. actívense, por favor. Y algo muy importante que mencionaste es el tiempo de calidad, que a veces nos olvidamos y creemos que solo por estar en casa ya estamos ahí. Pero si no tenemos esa convivencia o esa conexión más directa con los hijos, creo que no sirve de mucho. Entonces, que sea poco, pero que sea bien hecho. Así que anótenlo, por favor. Para ir cerrando, mi querida Silvita, porque mira, yo puedo seguir aquí platicando y me Y podemos contarás seguir. 1000 anécdotas de los estudiantes, de este entorno tan bonito en el que te desenvuelves, porque a raíz también de la docencia, pues te involucras en muchas actividades, en muchas situaciones, y eso es algo bonito también. Yo te agradezco muchísimo por este Gracias, espacio, Carol. por compartirnos un poco desde tu experiencia. Me gustaría mucho que me respondas unas preguntas que te voy a hacer a continuación. Son de respuestas cortas, por Muy ahí lo bien, primero que se venga a tu muy mente. bien. Si tuvieras un superpoder para usar en el aula, ¿cuál elegirías? Paz, la Paz en paz. este momento. Paz, ay, paz. No, sí, transmitir un poco de paz, eh, en el sentido de que vivimos en un mundo muy agitado, muy colapsado, siento, que lo que nos hace falta es tener paz. Y es que, bueno, a veces interpretamos la paz así como paz mundial, algo que no se puede lograr. Paz contigo mismo, paz, ¿verdad? El poder, ¿qué te digo? Enseñarle a mis estudiantes de que al final en la vida todo requiere de un poco de paz, de centrarte y de ahí viene el equilibrio para que tú puedas hacer muchas cosas. Entonces, Totalmente de sí. acuerdo. Cuéntame una anécdota corta, la más graciosa que te haya pasado en aula, a que recuerdes la más reciente, una anécdota graciosa. Probablemente que me iba a caer dentro. Me iba a sentar en la silla y de repente se me resbaló. Bueno, y es que uno de maestro siempre quiere dar un aspecto así de que tiene el control de todo, ¿va? Y de repente te descontrolas y todos a reírse, ¿va? Entonces, más que yo también reírme de mi momento y ya, ¿verdad? Pero esa creo que ha sido una de las De las anécdotas. más recientes, ¿sí tú? A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven cuando empezabas a ser maestra? Desechar un poco el temor, ¿verdad? Y tener un poco de confianza en mi capacidad, porque uno en sus inicios pues tiene mucho miedo de poder, bueno, yo creo que en todas las carreras podría ser, y en la vida humana creo yo, que el temor nos limita a hacer muchas cosas. Y ahora con el tiempo y que igual de mamá, Carol, ahora digo yo, ¿cómo no hice eso, verdad? Porque la madurez que te trae el tiempo te hace ver las cosas de diferente manera y en diferente perspectiva. Excelente. ¿Cuál ha sido el regalo más memorable que has recibido de un estudiante? Ay, mira, hay muchas cosas como te mencioné, que te vean y que te saluden con gran amor y que te lo agradezcan, hasta decirte algún dibujo elaborado por ellos mismos de tu imagen. Entonces son entre las cosas que yo valoro mucho. Son cosas muy sencillas, pero que son muy valoradas. Me recuerdo yo que para una actividad que hicimos, todos tenían que llevar sus mascotas
y una estudiante llevó sus cuyos, unos cuyos de este vuelo, mira. Y yo, pues, primera vez que tenía contacto con un cuyo, ¿verdad? Pero como te digo, uno de docente tiene que ser como un superhéroe que todo lo domina. Entonces yo, ¡ay, qué lindos animales estos cuyos! Bueno, y entonces pasó la actividad, se llevaron a los cuyos y al día siguiente me dice mi alumna, como le gustaron tanto, señor, le traigo a regalar un Uno, cuyo. Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este cuyo? Y obviamente tenía que recibirlo con todo amor, ¿verdad? Yo, ay, gracias, qué gesto tan lindo. Y lo tenés ahí. Cállate, yo como no mucho quería, les cuento a mis hijas, vieran lo que me sucedió. Y me dice mi hija menor, yo me voy a hacer responsable de ese cuito. Y vivió con nosotros por muchos años. No. Y fue, pero una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque es algo tan sencillo, mira, pues, de que los niños, no te digo, uno les marca la vida. Claro, y los estudiantes pues siempre te verán como alguien a quien admiran y que es de influencia positiva para su vida. A ver, ¿cuál es tu color favorito? Azul. ¿Qué prefieres, tenis o tacones? Ay, tenis. ¿Cuál es tu accesorio favorito? Ay, soy muy básica, soy muy poca, pero creo que un reloj. Un reloj, ay sí, súper. De hecho comunica puntualidad y responsabilidad. El reloj. ¿Qué te gusta tomar? Agua pura. Agua pura. Agua para pura. todo. Ah, pues ahí tenemos agüita pura. Ay, sí. Para de que veras, equilibre. de veras, Carol, salud. Salud aunque sea con agua, ¿por qué no? Claro que sí. Salud por los maestros, por todos los docentes esmerados, esforzados. Me parece genial. Que si tuvieras un día libre para hacer cualquier actividad educativa fuera del aula, ¿cuál sería? Llevármelos a la montaña. A reforestar. Esa ya me la había respondido sin yo preguntársela. Sí, yo creo que sí. Yo soy me gusta mucho que hagamos actividades en el establecimiento donde los niños puedan tener un tiempo hasta para bailar, ¿verdad? A mí me encanta bailar, Carol. Entonces, Ay, mira, vámonos también. No, yo ya no, a mí me encanta bailar, pero ya no salgo a bailar. no, Solo tenemos que fiestas hacerlo. ocasionales. Sí, sí, mira, todo lo que tenga que ver con la actividad lúdica, creo que tendría esa opción. Me parece genial, mi querida Silvita. Fue un placer poder conversar contigo. Igualmente, poder Carol. captar un poco de esta pasión que tú tienes a través de la docencia, que lo reflejas muchísimo. Tienes un carisma espectacular. Linda, Yo sé que la gracias. mayoría de tus estudiantes seguramente también te recuerdan por eso, por una maestra que tiene un carisma muy particular. Y creo que eso es algo bonito también porque es una forma fácil de conectar con los estudiantes. Para finalizar, me gustaría que te despidieras con un mensaje para los estudiantes y también para los docentes en general, como un mensaje en relación a la educación y en conmemoración o en felicitación al Día del Maestro. Un mensaje, por favor, para nuestra audiencia. Muchas gracias, Carol. De verdad, agradezco este espacio y pues a mis estudiantes quiero decirles de que gracias. Gracias porque también por ellos, por ustedes, nosotros aprendemos. No podríamos enseñar si nosotros no estamos en un constante aprendizaje. Y pues gracias a ustedes lo logramos. Y a mis colegas, desearles muchísimas felicidades en este tiempo tan especial de celebración y exhortarlos a seguir adelante con paciencia, con amor. Y sabemos de que a través de la educación se puede construir un mundo mejor. Gracias, Caro. Excelente. Gracias a ti, Silvita. Muchísimas gracias a ustedes que nos están observando desde casa. Por favor, no olviden darle like, comentar y compartir este video. Por ahí también, si pueden dejar un comentario felicitando al maestro que más recuerdan, a la maestra que más recuerdan, se los vamos a agradecer muchísimo. Los estaremos leyendo. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.